Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a continuar con la restauración del piso del baúl de la Chevy. Ya tenemos la reconstrucción de todas las partes internas de los soportes. Si no viste el video anterior de cómo hice para llegar hasta acá, te invito a que veas el video anterior. Sin dar muchas explicaciones, voy a arrancar a trabajar. Ya les había comentado en el video anterior cómo pensaba hacer esto. Voy a arrancar por quitarle el soporte este que está en el extremo viejo de este pedazo del larguero, ¿sí? Para volver a soldárselo ahí en su lugar. Y voy a fabricar el correspondiente para este lado que no tiene. Me pongo a cortar chapa y les muestro un poco el proceso de reconstrucción.
me detengo por acá porque quiero mostrarles cómo va esto. Ya soldé los soportes, ¿sí? Tanto del lado izquierdo y derecho. Aquí se ven, ya le pasé el disco flap. Aquí le hice 5 soldaduras tipo punto. Ahí está soldado el soporte acá y ya está con sus puntos de soldadura. Le hice 4 ahí y un cordoncito acá abajo, otro acá y otro cordoncito acá arriba, uno ahí y uno más allá. Acabo de pasarle pintura antióxido. Bueno, como ustedes saben, yo utilizo el antióxido este de la marca Full Paint que compro en Pinturas Misioneras. Por este lado exactamente igual. Este es el soporte que tuve que fabricar. Ahí tiene un cordoncito, acá otro. Del lado del frente tiene los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le hice uno más abajo también, sí, acá uno, en este también. ¿Sí? Así que esto ya está. Por acá abajo le hice también un cordoncito. Miren qué bien que quedaron los soportes. Por supuesto, antes de soldar todo, como vieron, ya pintamos, ¿sí? Las caras internas, que después no voy a poder pintar. Y bueno, por acá, como verán, ya me adelanté y estuve restaurando todo este sector. Sí, lo hice detrás de cámara nomás, pero bueno, como ustedes saben, antes de hacer todo esto así nomás, le di una buena reconstrucción. Tuve que reparar este pedacito de chapa, que como verán, como es una chapa así doblada, lo primero que hice fue enderezarla un poco, sí, con un martillo nomás, para poder sacar bien la forma, con una chapa nueva. Después lo mismo, corté nomás, le di la forma nuevamente y la volví a soldar en su lugar. Después, bueno, ataqué toda la superficie esta con desoxidante fosfatizante para neutralizar todo el óxido. Lo limpiamos bien y bueno, ya le apliqué la mano de pintura, unas 2 manitos. Traté de llegar bien a todos los rincones. Allá abajo también está bien pintadito y bueno, me vieron que me adelanté acá y ya pinté también estos soportecitos, ¿sí? Por supuesto, antes de soldarlos, ¿sí? Los pintamos en las caras internas que iban a estar apoyadas sobre la chapa. Y ahora ya les mandé una manita de pintura para poder cerrar esto. Así que lo que voy a hacer ahora ya es pasar a diseñar el piso del baúl. En un principio le había dicho que iba a ser en 3 partes y creo que lo voy a tener que hacer en 4. Antes había dicho que iba a ser un panel acá, el panel de acá abajo, ¿no es cierto? Y otro acá. Pero creo que voy a tener que hacer un cuarto panel, ¿sí? Para este sector, porque tiene toda esta forma rara. No creo que le pueda hacer en una sola con el piso, así que voy a estar haciendo en 4 partes. Un panel allá, otro acá, esta parte que va a ser un pliegue que va a ir hacia abajo y luego la parte plana directamente del piso. Voy a buscar la chapa y voy a empezar a diseñar, a ver cómo hago para montar el piso en su lugar.
Muy bien, ahí ya terminé de hacer esta parte del piso de ambos lados. Miren cómo quedó esto. Un espectáculo. Miren de este lado. No sé si se llegó a notar bien en video la manera de trabajar acá para hacer estos paneles. Bueno, primero vieron que hice el molde aquí con este pedazo de cartón. Lo bueno es que el cartón vos, bueno, le vas cortando a la medida, inclusive podés moldearlo porque es maleable, ¿no es cierto? Eso es espectacular. Una vez que le das bien la forma que debería tener la chapa, lo bueno es que podés transferir esto a la chapa de manera plana, porque volvés a enderezar el cartón y listo. Y luego haces el corte en la chapa y la vas llevando para darle la forma. Por supuesto que hay que ir retocando un montón de cosas porque la chapa es rígida. El cartón, al ser maleable, tampoco es que te da una forma perfecta de cómo debería ir, así que después terminás acomodando un poco o no te queda perfecto, como allá. Miren, me quedó una luz un poquito excedida, pero bueno, eso no pasa nada. De este lado quedó muchísimo mejor, pero de todas formas no es perfecto, ¿no? Ya tiene hecho ahí un cordoncito de soldadura, cordón de soldadura de este lado, cordón de soldadura de este lado también, ahí al fondo, acá también. Y bueno, soldado todo por soldadura tipo punto, ¿sí? Acá en la base, o sea, sobre el piso, ¿no? Que está apoyado sobre el pliegue de esta chapa que habíamos soldado acá contra esto, ese pedazo de chapa que iba acá, y sobre los largueros también le hice unos cuantos soldadura tipo punto, ¿eh? Y bueno, para ir arrimando la chapa bien contra el larguero y que quede con esta forma curva, me fui ayudando con las pinzas de presión. También utilizaba tornillos autoperforantes, sí, lo perforaba y que se atornille sobre el labio del larguero, y ahí fue como lo fui arrimando. Y después, bueno, soldadura por punto por todos los orificios que le hice a la chapa. Por aquí abajo se ve una cosa así, ¿sí? Ya está todo pintado, por supuesto, del lado de abajo. Ahí debo pintar, repasar los cordones esos que hice para unir los cortes de la chapa. De este lado quedó así, también bien terminadito. Bueno, lo único que he notado que tengo que hacer una pequeña modificación, porque si bien yo medí para que entre acá el buje, ¿sí? Entra bien. El tema es que esto después hay que meterlo a martillazos y quizás ahí no me dé el espacio, ya que el piso lo va a venir por acá. Así que ahí estuve revisando en los clips viejos cómo era la forma, y sí, él tiene una pequeña panza acá, ¿sí? Así que voy a estar modificando este sector acá de ambos lados para que me garantice una colocación fácil de los bujes que sostienen el elástico de la suspensión. Pero por lo demás, esto ya está, ¿sí? Miren, quedó un espectáculo. No, me encanta cómo va quedando esto. Así que ahora voy a pasar a hacer acá esta parte. Y para eso, como les dije, voy a hacer primero un panel acá, que va a ir ubicado de esta forma. Vamos a hacer el molde en cartón nuevamente. Y lo bueno es que yo puedo aprovechar, ¿sí?, de darle un pequeño pliegue para que él se apoye un poco acá en este labio, ¿sí? Le hacemos unas soldaduras tipo punto, algunas nomás como para que quede ubicado, ¿sí? Y me queda un remanente del labio para hacer después apoyar el piso en esta partecita y hacerle también unas buenas soldaduras por punto. Y después, bueno, supongo yo que vamos a terminar uniendo estas dos chapas todo con un cordón de soldadura. Bueno, esto va marchando genial. Voy a ponerme a hacer entonces estos últimos parches. Allá tenemos que hacerle el orificio para acceder al flotante del tanque de combustible. Voy a continuar trabajando y me detengo para explicarles si es que se presenta algo.
know it may be young. I've got feelings too, and I need to do, but I feel like doing. So let me go and just listen. Muy bien, ya terminé de soldar por completo el piso del baúl de la Chevy. La verdad que estoy muy conforme porque fue un desafío bastante grande y creo que llegué a buenos resultados. Ahora les muestro cómo quedó. Finalmente el piso completo acá del baúl. Como vieron, lo hicimos en 4 grandes paneles, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, el del medio. Pero bueno, acá la unión tuvimos que hacerla con un retazo, ¿no?, de chapa para poder unir esta parte con esa, al igual que este lado. Y para lograr hacer el bombé por donde pasa el tubo de carga de combustible, también lo hicimos en 3 partecitas, ¿sí? Acá hay un triángulo, una franja y otro triangulito. Ya está todo bien soldado y bueno, ya le pasé también el disco de desbaste a todo, un poco el disco flap también. Y lo último que vieron ahí es que estuve poniéndole unos puntos de soldadura a la tapita esta que fabriqué para acceder al flotante de combustible, porque lo que hice fue soldarle, vieron ahí, todo un labio alrededor de la tapa, uno para darle un poco más de rigidez y otro para que encaje justito en el lugar ahí donde tiene que ser. Esto va así. Ahí quedó perfecto y bueno, ya tiene hecho los agujeritos 1, 2 y 3 para fijarlos con tornillos de chapa. Bueno, tiene hecho un cordón completo ahí donde está unido con la chapa que era una original, ¿no?, de la carrocería, y aquí en el medio hicimos unos puntos de soldadura para soldar el piso a los soportes esos que pasan por abajo. Y aquí, bueno, por este lado ya está también completo. He hecho todos los cordones de soldaduras, devastado también, creo que ya les mostré esta parte. Así que bueno, por dentro entonces está así. Por acá, en esta parte donde la chapa simplemente está a tope, vamos a llenarlo con sellador, ¿sí? Así es un material flexible que permite que las chapas, si se mueven de manera independiente, no pase nada. Y bueno, de paso completamos un poco el espacio que me quedó allá, un poquito, una luz un poco grande. Pero bueno, todo eso para después, al igual que esto, que es el soporte de la cerradura del baúl, que estaría ubicada así, de esta manera, acá. Pero aún no la quiero soldar porque prefiero hacerlo bien después cuando yo esté alineando la tapa del baúl con la carrocería. Y bueno, ahí asegurarme de que este quede bien ubicado en su lugar para que encastre lo más perfecto posible con la cerradura que está en la tapa. Por eso es que esto queda para más adelante nomás. Y por abajo, así es como se ve finalmente el piso del baúl. Están hechos bien todos los cordones de soldadura, los puntos en estos soportes, por aquí también, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos, pueden ver que ya está hecha la modificación acá en el piso para que yo pueda acceder bien a la colocación del buje del elástico, ¿sí? Entonces esto ahora va acá y tenemos un buen espacio para poder darle con algún martillo si es que es necesario para colocar después el buje. Bueno, muchos ya de estas partes ya las estuvieron viendo en el avance del proceso, pero les vuelvo a mostrar cómo es que se ve el piso completo. Aquí tenemos
la tapa de acceso al flotante. Y bueno, misión cumplida. La verdad que, como les digo, estoy pero muy conforme con los resultados. O sea, fue un trabajo que lo fui haciendo de a pedazos, reconstrucción parte por parte, para tratar de conseguir algo que quede bien hecho. Y bueno, estos son los resultados. Díganme en los comentarios qué opinan. Para mí quedó un espectáculo. Estoy muy conforme. Fueron, la verdad, muchos días de trabajo. Fue un desafío bastante grande, pero estoy conforme con los resultados. Me gustó mucho cómo quedó. Así que bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video, por quedarse hasta el final, por hacerme el aguante como siempre. Si esta es una de las primeras veces que ves uno de mis videos, te invito a que te pegues una vuelta por mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Si querés ver más contenido de restauraciones de autos, ¿sí? Ahora estoy en proceso de restauración de esta Chevy. Por allá tengo un G1 que, bueno, quedó medio parado ahí, pero ya vamos a retomar ese proyecto. Creo que ya les dije todo lo que tenía para decir. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.